Así es, Matías, buenas noches nuevamente a la gente que está en su casa y claro, como día miércoles lo decimos, hablamos de ciudad y durante estos días, durante las últimas semanas, hemos estado hablando de distintos temas que están relacionados con infraestructura y también con movilidad, es decir, con la velocidad de los traslados y de los viajes que hacen las personas todos los días y que, bueno, llegado marzo, finalizadas las vacaciones, volvieron a su normalidad. Ahora, una normalidad que en nuestra zona es bastante especial porque está matizada, como usted lo sabe, porque, bueno, hay enormes episodios de congestión vehicular en distintos puntos de la intercomuna, no solo en la comuna de Concepción, no solo en San Pedro de la Paz, sino en otras comunas del Gran Concepción, pero vamos a partir revisando lo que tú señalabas. Hay cifras, porque todo el mundo durante estos últimos días, particularmente estos últimos 2 días, me refiero al lunes y el martes, y parte de esta jornada de miércoles, ha puesto sus ojos en lo mucho que ha costado transitar entre los puentes, entre San Pedro de la Paz y Concepción, particularmente ya en una hora, no en la hora punta, sino a contar de las 3, 4 de la tarde. Ha habido extensos episodios de congestión vehicular que se han extendido durante toda la tarde, lo que va mostrando distintas cosas. Una de ellas, al parecer, es un cambio en la cultura de las personas. Claramente las personas están tratando de adelantar sus viajes. Hay mucho vehículo, algo que es un hecho de la causa, que quedó no tan claro después de la pandemia. Hubo mucho vehículo que se incorporó, hay varios miles de autos más, de vehículos más, transitando por las calles del Gran Concepción y obviamente la infraestructura no da abasto. ¿De qué cifras vamos a hablar? Bueno, de las que entregaron hoy día la Seremi de Transporte, ya cayendo la tarde, donde menciona que hay unas mejoras en los tiempos de viajes. Y usted se preguntará, ¿pero cómo va a mejorar si hay tanto taco? Bueno, sí hay mejoras. ¿Dónde? En el transporte público de pasajeros. ¿En qué sector? Entre San Pedro de la Paz y Concepción. ¿Qué dicen los números? Que pasamos de 24 minutos a 19 minutos, es decir, hay un ahorro de 5 minutos en el traslado de las personas que utilizan el transporte público en este corredor, es decir, Pedro Aguirre Cerda y lo que se está realizando a través de esta pista Solo Bus que está en el puente Yaculén y que ha despertado también no poca polémica y no poca opinión, pero los números dicen que sí. Ahora, ¿qué ha pasado con las otras cifras? Con el cumplimiento, por ejemplo, de la restricción o de la prohibición de circular por los puentes, los 3, Juan Pablo II, Yacolén y Puente Bicentenario o Chacabuco, como usted prefiera llamarlo, durante estos días, desde que está implementada la medida. Bueno, hay una mejora. Dicen que de 10 vehículos que pasan, 7 de ellos estarían cumpliendo la medida, es decir, hay un cumplimiento cercano al 70%, 76% en hora punta mañana, 64% en hora punta tarde. ¿Qué significa esto? Significa que también las medidas que ha implementado la autoridad han ido instalándose en la conciencia de las personas y han ido más allá de la congestión que se genera, particularmente en este punto, que son uno de los más álgidos, han ido obedeciendo, han ido incorporando esta posibilidad. Otra cifra que entregó la autoridad dijo, mire, las personas que circulan por los puentes que cruzan el río Biobío, los 3 que ya mencionábamos, cerca del 65% de ellas lo hacen transporte público de pasajeros. Y la pregunta natural que surge es, ¿pero cómo si yo cuando estoy en el auto manejando no veo pasar a nadie por al lado? Pero bueno, ya lo contamos. Un taxibús del transporte licitado del Gran Concepción equivale más o menos a 20 automóviles. Entonces, si usted saca la cuenta que en horario punta más o menos deberían transitar del orden de los 100 taxibuses, bueno, hay una cantidad importante de personas que se trasladan por esas vías. No pasa lo mismo en el horario de la tarde-noche y ya vamos a comentar algo de eso. Lo que sucede con el Iotren también, muchas personas, Así es. Bueno, y estos días también hemos visto, por ejemplo, congestión en alguna de las estaciones producto del gran uso diario que se le da a este transporte público. Sí, es un fenómeno que es bien singular porque recordemos que plan de movilidad que estamos comentando, plan de contingencia, como usted lo quiera llamar, está creado puntualmente y exclusivamente por la contingencia del puente ferroviario. Es decir, o si no, no tendríamos este plan. Y de hecho, existe la posibilidad, o el análisis está en poder extenderlo a otros puntos de la intercomuna, lo comentábamos la semana pasada, donde también se generan episodios de congestión alta, sector autopista en Talcahuano, el sector El Trébol. De hecho, lo vamos a contar en la próxima semana y vamos a traer algunas cifras para mostrarlo y demostrarlo también. El sector El Trébol es el punto por lejos, que más tránsito, que más vehículos circulan en el Gran Concepción, en la región, y si usted me apura, en el país. Entonces, no es solo San Pedro de la Paz y el cruce entre los puentes lo que hay que gestionar. Ese sector es un nudo vial
de los más complejos que existen en el país. Es decir, el plan de contingencia, lo que nos dejó el puente ferroviario y estas 55 medidas nos abren la puerta para poder utilizar algunas de estas medidas que están hoy en día aplicándose dentro del Gran Concepción, específicamente entre el tramo San Pedro de la Paz Concepción. En los puentes, por ejemplo, esta pista restrictiva para transporte público en el puente Yacolén le abre la puerta para que en un futuro, en ciertos lugares cruciales al menos del tránsito donde hay congestionamiento vial, pueda continuar el plan, pueda seguirse ejerciendo a futuro, porque recordemos, lo mencionamos la semana pasada, este plan, el 16 de abril, que es el día en el cual el puente ferroviario debería comenzar a hacer su transporte de pasajeros, se acaba. Se acaba. Así es. Finaliza. Así es. Y eso fue lo que nos dijo la autoridad. Ahora, ¿qué podría pasar a futuro? Podrían pasar dos cosas. Una, lo que ya reconoció el propio Seremi de Transporte en una de las evaluaciones la semana pasada y que, bueno, es parte de del análisis que están realizando las autoridades, es que, por ejemplo, la pista solo bus que existe en el puente pudiera quedarse. Dado que, por ejemplo, ya hay, por decirlo de alguna manera, una cierta obediencia civil respecto a respetar esa pista. Sobre todo cuando ahora está marcada en determinado horario. Había comenzado como una pista que no se podía ocupar en ningún horario y terminó siendo una pista que se puede ocupar en horario bajo o en horario plano o en horario valle o en horario que no es punta. ¿Qué otra posibilidad puede ocurrir? Lo que va a plantear o lo que plantea el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, que además es presidente de la Asociación de Municipios del Biobío, que dice, mire, hay que tener una mirada territorial más amplia. Esto no se trata solo de un tema de congestión vehicular entre Concepción y entre San Pedro de la Paz y Coronel. No se agota ahí. Es un tema muchísimo más amplio y hay otros sectores y otros lugares donde podría haber. Incorporar una restricción, por ejemplo, o una prohibición de circulación por una vía en determinados horarios, porque eso es una restricción. En otros sectores del Gran Concepción podría ser una posibilidad, ciertamente. Gestionar solo una pista solo buses en otros sectores donde hoy día no hay, también lo es. Por ejemplo, en la autopista Concepción-Talcahuano, todos sabemos que ahí debiera construirse un corredor vial que conecte Paicaví, que sí lo tiene, y Colón, que sí lo tiene después del Puente Perales, y que hay un tramo que está pendiente y que la autoridad se comprometió a financiarlo. Pero, ¿y si se incorpora una pista solo bus en determinado horario? ¿Qué pasaría? Bueno, esas son las cosas que están pendientes de análisis, son las cosas que pueden ocurrir. Y antes que se acabe el tiempo, quiero comentar una última cosa. Lo habíamos mencionado también en Diario Concepción y ha estado circulando últimamente, y es la posibilidad, a propósito de la falta de taxibuses en el horario nocturno, para llegar a distintos barrios del Gran Concepción, personas que trabajan en el comercio, los estudiantes que ya volvieron a clase en distintos horarios, particularmente en la educación superior. Personas que también tienen turnos de 24 horas, efectivamente, que a veces tienen que movilizarse en la madrugada. Exacto. Por obligación. O a las 10 de la noche o a las 11 de la noche. Es muy difícil encontrar, si no imposible. Pues bien, existe la posibilidad, lo están evaluando, incluso el gobierno regional se sumó a la opción de poder financiar buses de acercamiento, es decir, buses con dineros estatales que pudiesen cubrir, por decirlo de alguna manera, esta falta de taxibuses que existe para determinados sectores de la zona. ¿Va a prosperar esa idea? Es una idea, no tiene, por ejemplo, en algunos, por ejemplo, se ha hablado de un copago. No, se ha hablado directamente de poder financiar, contratar buses, así como EFE lo está haciendo hoy día, para suplir su propio problema, es decir, llevar a los pasajeros desde Juan Pablo II de la estación hasta la estación Concepción y viceversa. Bueno, que eventualmente el gobierno regional y a través del Ministerio de Transporte se pudiera meter la mano al bolsillo y colocar buses que a determinadas horas más o menos fijas pudieran hacer estos recorridos comunales y las personas pudieran poder subir a la micro, por decirlo en buen chileno. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros esta noche conversando acerca de la ciudad, de la comunidad y de esto que nos está hoy en día quejando a todos claro. Y a todas quienes somos parte de esta comunidad, de este ecosistema del Gran Concepción, pero también de la región del Biobío. Nos vemos, buenas noches, gracias Matías, gracias a la gente en su casa, nos vemos.